Yo soy Sunilde Vilela de Promsex y en esta tarde tenemos el agrado de presentar a la señorita Mónica Arango, que es quien estará a cargo de esta mesa. Ella es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, es abogada por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, con una maestría en Derecho en Harvard. Fue directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de los Derechos Reproductivos. En el centro ha liderado procesos de litigio e implementación de decisiones como el de ALIN en Brasil y LC en Perú de Naciones Unidas sobre el derecho de la salud sin discriminación. Muchas gracias. Entonces, bueno, es un placer estar acá. Muchísimas gracias a los organizadores de este congreso, que creo que ha sido maravilloso, un espacio muy adecuado para la reflexión. Ahorita estamos en la mesa de discusión número 2, la criminalización del derecho a la salud reproductiva, y vamos a hacer primero voy a presentar primero a Karen Duque, quien va a estar hablando un poco sobre su experiencia en Ecuador. Karen es fiscal de la Unidad Especializada en Violencia Sexual Intrafamiliar del Ministerio Público de Esmeraldas en Ecuador. Ella se graduó, es abogada de la Pontificia Universidad Católica y ha realizado, entre otros, cursos de especialización en Derecho Penal de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, cursos en Derechos Humanos como Justicia y Derechos Humanos de la Frustración a la Esperanza de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el doctor Baltasar Garzón. Ha sido defensora pública de patrocinio penal del Cantón de Esmeraldas en Ecuador y actualmente ocupa el cargo que he mencionado. Bienvenida, Karen. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un verdadero honor y placer estar compartiendo con todos ustedes. Me siento muy honrada de estar junto a Mónica y a Cecilia, personas de grande trayectoria, que son un referente para todas y todos que estamos presentes en este momento, en esta sala. Mi cordial y muy extensivo agradecimiento a todos los organizadores de tal importante evento, al haber sido considerada para compartir la experiencia que hemos tenido en Ecuador en cuanto a la criminalización de las personas que han pretendido o de hecho han querido ejercer sus derechos reproductivos y que lamentablemente se han encontrado con el poder punitivo del Estado y todo el trabajo que en conjunto se logró hacer con estos casos muy específicos, que voy a resumirles uno y a partir de esto vamos a ir haciendo la intervención, y cuestiones muy puntuales que se nos vayan quedando por fuera de la intervención podemos irlas profundizando a través de las preguntas respectivas. Pues sí, actualmente está a cargo de mi persona la unidad de violencia de género, que implica el conocimiento de la unidad de violencia sexual e intrafamiliar en el cantón de Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia fronteriza del Ecuador que está ubicada al norte de mi país, del Ecuador, y que es frontera con Colombia. A cargo de esta unidad hemos tenido casos sumamente difíciles, sumamente importantes, que implican el conocimiento fundamental de los derechos humanos, que están por encima de cualquier tipo de legislación y por encima de cualquier tipo de estamento de derecho penal. En este sentido, es más que conocido por todas las personas que nos encontramos presentes en esta sala, de que la violencia de género en general se encuentra dada por una relación manifiesta de poder, en donde la mujer siempre ha sido y lamentablemente sigue siendo considerada como un objeto, es decir, no sujeto de derechos, por muchas y múltiples razones, que de eso ya hemos venido discutiendo desde el día de ayer a través de las intervenciones que de forma magistral hemos escuchado y hemos estado atentos, y que evidencian todas y cada una de las realidades de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestra región, en realidad de Latinoamérica. Y precisamente el tema de violencia se encuentra por el problema de la invisibilización del mismo.
se nos hace común, se nos hace connatural al ser humano de que éste viva dentro de un mundo de violencia. Lamentablemente es la regla general y la excepción es lo que causa inconformidad. La regla general busca, es decir, el tema de violencia, busca justificaciones a través principalmente del tema económico, del tema laboral, del tema social, del tema cultural, del tema religioso, en donde a esta mujer, en esta relación de poder, se la ha puesto como inferior. Tan inferior es que todos y todas pueden decidir en lugar de ella. Y vamos siendo específico, principalmente vamos desde una violencia que viene desde la familia, en donde los padres deciden sobre la vida de sus hijas, en donde los tíos pueden decidir sobre la vida de estas mujeres, los abuelos, los parientes, los maestros y demás. Puede ser que ya después se haga de compromiso de pareja, como nosotros decimos en nuestro país, en el Ecuador, y es entonces en donde pierde ya su independencia que había estado establecida dentro del ámbito familiar y pasa a ser totalmente dependiente del marido, incluso del conviviente o del cónyuge. Incluso recuerdo con mucho desagrado que nuestro Código de Comercio establecía que la mujer, para poder realizar transacciones comerciales o de cualquier tipo, debía tener la autorización de su esposo. Caso contrario, no podía hacerlo. Violencia evidentemente plasmada en una normativa en el poder legislativo y que se vivía a diario y que evidenciaba precisamente esa lamentable realidad de la inferioridad de la mujer. Pero lo que resulta más asombroso para todos nosotros, y digo así, es el tema de que el Estado mismo ejerza este tipo de violencia. Y es una violencia estructural que se ve a todo tipo de escala, desde la más mínima hasta la máxima. Y me refiero desde la más mínima a través de la imposición de políticas y de la atención y el servicio que brindan muchos servidores y servidoras públicos. Es decir, al acceder a información, al acceder a pretender efectivizar mis derechos y recibir por parte de los servidores y de las servidoras públicas un rechazo total a esta efectivización de derechos. Y a escala máxima cuando se ve reflejado dentro de la normativa como tal esta situación de violencia. Es decir, que el Estado mismo propicie y que pretenda coartarte este derecho tan fundamental que es intrínseco a todos y a todas nosotras, como son los derechos reproductivos, que pasa por el tema de saber decidir de forma libre y voluntaria, no impuesta, el tema reproductivo, es decir, el número de hijos que deseo tener, el espaciamiento entre los mismos, cuándo y cuántos deseo tener, el ejercer de forma libre esta expresión de sexualidad y que, si bien es cierto, se encuentra contemplado en nuestra Carta Constitucional, en la Constitución vigente desde el 2008, sin embargo, tenemos esa barrera fundamental y es que se ha criminalizado ese derecho. En lugar de ir hacia las entidades estatales para efectivizar mi derecho, por ejemplo, mi derecho a la salud, un derecho fundamental que ustedes muy bien lo conocen, y encontrar por parte de las entidades del Estado que te traten como un delincuente, porque así fue lo que sucedió y ya voy a entrar en materia respecto de un caso particular que es el que nos va a permitir hacer el análisis. A esta persona le voy a denominar Carla, a efectos didácticos y que nosotros podamos conocer. Mientras estaba en la Defensoría Pública, en una semana reglamentaria de turno, es decir, los defensores públicos rotábamos semana a semana dependiendo del tema de los delitos flagrantes, es decir, que inmediatamente son apresados y llevados a audiencia ante la autoridad competente, en este caso ante el juez de garantías penales. A mí se me llama vía telefónica y se me dice, tiene que venir para que pase una audiencia. El escenario cuando llegué fue realmente un escenario conmovedor y sorprendente. Y sorprendente en todo el tema, en todo el sentido de la palabra. Me encuentro con 3 mujeres, 2 de ellas utilizando un suero, es decir, conectadas con suero, llorando, evidentemente demacradas, con dolor, y habían sido apresadas
por agentes policiales en la maternidad de mi ciudad, en Esmeraldas, porque habían comparecido momentos después en que se habían sometido a un proceso abortivo. Habían comparecido a la maternidad específicamente a buscar que se le garantice su salud por el proceso de hemorragia. Bueno, en salud hay muchos más entendidos en el tema aquí, yo soy abogada, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple a fin de que podamos entender todos. Habían venido sufriendo un proceso de hemorragia, entonces necesitaban esa atención médica. Comparecen hasta la maternidad, se les dan los servicios de salud básica y de forma inmediata se llama a la policía y la policía se contacta con el agente fiscal de turno y el agente fiscal de turno dispone la detención de estas mujeres. Son llevadas a la audiencia de calificación de flagrancia y en la audiencia de calificación de flagrancias la Fiscalía decide únicamente con un certificado emitido por el médico que las trató en ese momento, el médico que las revisó en primera instancia, diciendo que ellas habían conversado con él y le habían indicado que se habían sometido a un proceso abortivo. En el caso de Carla específicamente, se mencionaba que Carla había tomado estas pastillas denominadas Cytotec vía oral y vía vaginal, 2 vía oral y 2 vía vaginal. Por lo tanto, se habían encontrado incluso restos de estas pastillas al momento de la revisión y era motivo suficiente para la detención de la misma, motivo por el cual Fiscalía formuló cargos, estoy hablando específicamente en el mes de noviembre del año 2013, formula cargos y el juez declara legal y constitucional la detención de esta ciudadana, de Carla, y la envía bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en las condiciones y en el estado de salud que acabo de mencionarles. Evidentemente que desde la defensa pública, cuando en ese momento estaba ejerciendo esas funciones, no solo que fue sorpresiva mi reacción, una reacción también propia de indignación, mencionando que en efecto lo que estaba haciendo es plasmar su derecho que se encontraba contemplado en el artículo 66, numeral 10 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, en donde se manifiesta la decisión libre, o sea, de decidir libremente sobre tus derechos reproductivos, sobre tu sexualidad. Y el juez no admitió la argumentación. Se hizo una argumentación desde derechos humanos, evidentemente el juez con un corte más legalista. El tema del tipo penal en ese momento era sancionado por el artículo 444 de nuestro Código Penal anterior. En este artículo, del código que he mencionado, se disponía que la persona que consintiere en hacerse abortar o que se causare el aborto por sí misma tendrá una sanción, una pena privativa de libertad de prisión de 1 a 5 años. Entonces el juez dice, verifico los requisitos de la prisión preventiva, la Fiscalía ha formulado cargos y en efecto tiene una pena privativa de libertad superior a 1 año y hay que aplicársele la prisión preventiva. Desde ese momento se emprendió una lucha desde la Defensoría Pública. Entiendo que, y también para que comprendan, mi ciudad es una localidad pequeña y tratar de hacer todo el tipo de argumentaciones no estaba llegando. Se pidió incluso y se apeló el tema de la prisión preventiva ante la Corte Provincial y fue negada. Tenía la esperanza, sinceramente, de que los jueces de la Corte Provincial con un poco más de conocimiento que el juez inferior, por decirlo así, o el juez acuo, para que tenga ese efecto de rever tal medida de prisión. Porque por último, si ya se inició la instrucción por parte de la Fiscalía y aunque la presunción y el estado de inocencia nos envuelve a todos, es realmente en la práctica todo lo contrario. Entonces, bueno, en la instrucción nos vamos a defender, pero a mí me preocupaba mucho la situación de la libertad de Carla en ese momento, porque resulta que Carla tenía una madre que tenía problemas mentales de esquizofrenia. No podía hacerse cargo de su otro hijo que tenía aproximadamente 2 años de edad. Y el niño tuvo que estar detenido con Carla en el Centro de Privación de Libertad de Mujeres. El niño con una enfermedad afectándosele la salud. Entonces era una lucha contra el tiempo, era una lucha de tratar de que me escuchen en Esmeraldas, en la localidad, y de tratar de que me escuchen a niveles
altos. Entonces me tocó recurrir, sí, ya a mis autoridades de que ya se encuentran en la capital y por un tema incluso hasta burocrático y centralista, pero bueno, fui escuchada y se coordinó incluso desde el Ministerio de Salud Pública todo este tipo de acciones. Porque empezó, a partir de esta detención de estas 3 ciudadanas, de la cual defendí solo a Carla, empezó la onda, por decirlo así, de perseguir a las mujeres que se estaban practicando aborto. Entonces, hay algo que me marcó muchísimo, porque Carla decía, pero si yo fui solo para que me atiendan, no para que me detengan, porque si hubiese sido así, lo hacía en casa, o una amiga me ayudaba, y ya, o me tomaba unas pastillas en la farmacia, pedía para la hemorragia y listo. Entonces, ¿cuál es esa acción del Estado? ¿Qué es la reacción lo que genera? Y ese es el tema que se discutió incluso desde el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cuáles eran los efectos desde ahí? Dentro del proceso judicial, seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, con la intervención ya de autoridades a nivel de la capital, desde Quito, se logró poner una audiencia de sustitución de medida, porque no la querían hacer por voluntad y demás. Y como les mencionaba, era una lucha contra el tiempo, por el estado de salud de Carla, por el tema de violentación de derechos de Carla y por el tema de los derechos propios del menor, o sea, del hijo de Carla, que estaba pagando un tema de prisión preventiva en solidaridad con su madre, por haber hecho efectivo un derecho reproductivo. Entonces, eran temas que teníamos de manera urgente que lograrlos hacer. Me acuerdo tanto que fue, vuelvo y repito, una lucha constante, incluso rogando para que la agente fiscal acepte de que se ponga la audiencia en una hora de almuerzo, porque ya el tema de la agenda judicial en el mes de diciembre estaba copado y se había señalado la audiencia de ella para el año siguiente, es decir, para febrero de 2014, la audiencia de sustitución de medida. Entonces, Carla tendría que estar desde noviembre hasta febrero para ver si es que el juez decidía o no sustituirle la prisión preventiva. Entonces, llegando prácticamente a rogar para que la agente fiscal y el juez de esa judicatura pueda establecer un horario, y fue en la hora del almuerzo y pudimos lograr este tema de la sustitución de medida a través de las argumentaciones. Pero vuelvo y repito que si no había este tema de presión desde arriba, Carla hubiese sido sentenciada. Y lo menciono así porque el destino de las otras 2 personas fue eso, fue una sentencia a través de la aplicación de un procedimiento abreviado, en donde fueron obligadas a aceptar el tema del aborto, a aceptar la calificación jurídica que se les había impuesto por parte de Fiscalía y a decir, bueno, estar detenidas de 1 a 5 años, entonces me acojo a la pena mínima, que era el año. Pero Carla incluso se veía y me decía, es que mis compañeras que están aquí adentro van a aceptar, yo también quiero hacerlo, no vas a aceptar, no vas a aceptar. Entonces ahí incluso yo estaba ya hasta violentando ese derecho a decidir, pero no vas a aceptar, vamos a luchar hasta el final y lo vamos a luchar, porque tenía la esperanza y quería llenarme de esa esperanza y transmitir esa esperanza de que juntas podíamos salir adelante y que teníamos que sentar un precedente de que era correcto y hacerle entender a ellos que lo que hizo estuvo bien, no estuvo mal, porque no era un delito. Entonces, desde esa perspectiva, seguimos en la lucha, logramos la sustitución de medida y en el momento de la audiencia de dictamen, el fiscal, evidentemente, hasta el final me proponía, vamos al procedimiento abreviado, vamos al procedimiento, y yo, no. Entonces, el tema era que ya en la audiencia de sustentación de dictamen, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, como ahora se denomina, hice una argumentación desde derechos humanos que está por encima de cualquier tema de la legislación. Y lo planteé así porque si bien es cierto, hasta en la actualidad con el Código Orgánico Integral Penal, el aborto no ha sido despenalizado. Sigue existiendo la salvedad de lo que ustedes conocen como el aborto eugenésico y el aborto terapéutico, correcto. El código establece que, y es un tema fundamental de incluso de discriminación, cuando menciona que es permitido o es permisible el aborto en las mujeres que han sido violadas pero que tengan discapacidad mental. Y desde la perspectiva de la Fiscalía,
y el ciento de niñas que a diario vemos desfilar, que se encuentran embarazadas por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos o por la persona que ha sido agredida. El cientos de adolescentes que nosotros tenemos que ver en ese proceso psicológico de asumir esta violación. El artículo 78 de nuestra Constitución prevé la no revictimización. Sin embargo, el Estado está obligando a esa persona que es víctima de violencia sexual a llevar en sí el producto de su violación. Entonces, ¿de qué revictimización y de qué prohibición de no revictimización estamos hablando cuando el Estado mismo te está obligando a cargar el producto de la violación? ¿Por qué la diferenciación entre las mujeres con discapacidad mental y el resto de mujeres? Es que desde la ley mismo se está haciendo esta discriminación cuando expresamente está prohibido por nuestra Constitución. Entonces, ¿cuál fue el argumento para tratar de sacar librada a Carla y que con el cual se sentó al menos un precedente en Esmeraldas, porque desde ahí ya no ha habido más procesos por abortos voluntarios? Fue un tema de argumentación desde derechos humanos. Yo recuerdo las clases catedráticas que he recibido a lo largo de mi formación en donde se decía que cuando ya tienes incluso perdido el tema legal, pelea y litiga desde una grada superior, desde la Constitución. Y si ya en la Constitución no te da más recursos, sigue peleando con otra grada y otro escalón más, que es el de derechos humanos. Y nuestra Constitución, la del 2008, precisamente prevé eso e impone que todos y todas, es decir, servidores judiciales, operadores de justicia, servidoras y servidores públicos, personal del tema administrativo, todas y todos tenemos la obligación de aplicar de forma directa e inmediata, es una aplicación directa e inmediata de la normativa constitucional. E incluso se menciona que en el caso de duda o contraposición, lo que se debe aplicar es la norma que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos humanos. Y en base a eso fue mi discusión. Entonces, si ya la tenía perdida con el tema legal, entonces me fui al constitucional y a otra gradita más que es el de derechos humanos. Este caso nos sirvió y nos sirvió muchísimo. Ahora en el ámbito personal porque ya estamos ya cortitos de tiempo y después ya en las preguntas podemos extendernos más. El tema de los operadores de justicia, del sistema judicial como tal. ¿Cuán capacitados estamos todas las personas que estamos involucradas en el sistema de justicia para administrar justicia desde los diferentes ámbitos, en el caso de la Fiscalía, de investigar y perseguir los temas de violencia de género específicamente, con esta perspectiva de género? Es difícil tener que encontrarnos con juezas y con jueces en donde precisamente regresamos al tema anterior, la violencia es connatural al ser humano. Pero es que, doctora, deje nomás, si ya se reconcilió, deje de estar ahí insistiendo. No conciben. Entonces, el tema de la perspectiva de género debe estar presente allí, en cada momento, en cada uno de nuestros espacios. Yo sé que la tarea es difícil. Yo sé que tampoco vivimos en el mundo ya perfeccionista desde acá como lo vemos. Es muy difícil, pero todos nosotros tenemos una tarea importante, imperiosa, que es una construcción de un puente en donde todas y todas logremos pisar en efecto con seguridad hacia un estado en donde realmente se nos garantice estos derechos reproductivos y no se nos criminalice cuando pretendamos efectivizar estos derechos. Entonces, ese es como el mensaje que quiero llegar. Yo sé que la tarea es difícil, sin embargo, quiero dejar esa espinita. La lucha está ahí, no importa la edad que tengamos, no importa el puesto, el cargo, la actividad que realizamos. La pelea es peleando y la pelea es ahora. Gracias. Muchas gracias Karen. Muy increíble tu experiencia y qué gran lucha que has dado. Ahora tengo el honor de presentar a Cecilia Medina. Cecilia, creo que aunque no necesita presentación, voy a hablar un poco de su trayectoria. Ella es abogada de la Universidad de Chile y doctora de la Universidad de Utrecht en Holanda. Ha enseñado en diversas universidades en Chile, en Europa y en Estados Unidos, dentro de las cuales fue nombrada como profesora de la cátedra Robert F. Kennedy para latinoamericanos distinguidos en la Universidad de Harvard.
Fue miembro y presidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y jueza y presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundadora y es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Chile, de la Universidad de Chile, y actualmente es investigadora de la Universidad Diego Portales. Bienvenida. Estamos cerca de un obituario ya. Bueno, la presentación de Karen ha puesto de relieve qué significa el problema de la penalización del aborto, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué se penaliza el aborto? Si uno mira el derecho penal, yo no soy penalista, pero claro, algo se sabe cuando uno estudia derecho. La penalización de las conductas se ha estudiado desde hace siglos. Y ha habido una constante en ese estudio y a las conclusiones a que se ha llegado, que existen ciertos principios que inspiran la idea de que es una acción X, hay que penalizarla, ¿no? Primero, ¿qué es lo que no hay que penalizar? Primero la primera cosa que podría decir, no se puede penalizar cuando la acción es el ejercicio legítimo de un derecho. Y naturalmente en el aborto, en el embarazo y el término del embarazo, hay por lo menos en la Convención Americana dos derechos claros que son el derecho a la privacidad y el derecho a la integridad personal. Porque nosotros en este continente tenemos la suerte que la Convención Americana tiene un artículo que no habla sobre la prohibición de tortura y tratos crueles o inhumanos o degradantes, solamente establece un derecho a la integridad personal. Lo que significa que si hay un derecho a la integridad personal, nadie puede interferir a menos que cumpla con los requisitos que la propia Convención establece para las restricciones a los derechos. O sea, es diferente porque cuando solo se castiga tortura y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, hay que probar el grado de fuerza o de consecuencias que tiene el acto para decir esto está prohibido. Nosotros tenemos un derecho a la integridad personal. Segundo, no debe aplicarse la penalidad a aquellas situaciones en que la neutralidad del Estado es preferible a la intervención del Estado, porque afecta conflictos humanos, íntimos, privados, complejos. Ahí está el caso del aborto. Es una acción que crea un conflicto humano que es íntima, que es privada, que es compleja. ¿Por qué una mujer decide abortar? Hay 1000 razones por las cuales decide abortar. Incluso podría ser porque ella no se siente capaz de ser madre. ¿Por qué no? Tampoco debe aplicarse si la intervención causa más males que los efectos de la penalización. Bueno, aquí hemos visto muy claramente, ¿no es cierto?, una madre que tiene un niño que tiene que irse con ella a la cárcel. Aparte te digo que eso es una absoluta violación de la libertad personal, porque no puede ser la pena asignada al delito potencialmente la que sea la causal para detener. O sea, de ahí para adelante está todo malo. Aparte de eso, naturalmente, el riesgo, cuando hay penalización, el riesgo de las mujeres que van a abortar de todas maneras y que pueden llegar a significar la muerte de las mujeres. Es un estigma. Las mujeres en general, recién ahora están diciendo, he tenido un aborto, pero las mujeres en general no hablan de eso, porque es muy estigmatizante, es mal visto. Están las consecuencias del acceso a la salud. Una mujer que ha empezado un procedimiento de aborto que no ha terminado y va al hospital, termina presa. Entonces, la cantidad de males que genera el penalizar el aborto es realmente muy impresionante. Y finalmente, algo que mencionó Rebeca al pasar esta mañana, que todos sabemos que el derecho penal es la última ratio, es la última ratio. Entonces, para que sea la última ratio, ¿qué debemos decidir cuando decidimos penalizar algo? Tenemos que decidir que es un bien jurídico vital
indispensable para la convivencia social y que todos los sectores sociales están de acuerdo en que debe haber una penalización del acto. Y esto tampoco se cumple en el caso del aborto. O sea, la diferencia entre los pensamientos de unos y de otros es inmensa y bastante pareja, si no inclinada por lo menos hacia el aborto en algunos casos. O sea, las encuestas que se hacen en Chile, por ejemplo, el 70% de la gente está a favor del aborto, ¿no? Y el problema de que no se pueda ni siquiera sacar esta ley que estamos procesando para 3 causales tiene que ver con los que están legislando, no con la gente, no con la gente. Se supone que los legisladores nos representan, pero hay ciertas cosas en que no nos representan, ¿no? De modo que de todos estos principios, ninguno se cumple con la penalización del aborto. Por lo consiguiente, la conclusión debería ser el Estado no debe tener injerencia en la decisión de una mujer para mantener un embarazo, porque este pertenece a la esfera privada, que no está solo en la Convención Americana, también lo encontramos en el CEDAW y en otras partes. Pero tenemos para nuestro infortunio una Convención Americana que deslizó una frase que no estaba en el texto original de la Convención Americana, en el artículo 4, que es en general a partir del momento de la concepción. Eso no estaba en el texto original que fue hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue agregada en la discusión. Y fue una discusión muy larga, que como todas las discusiones latinoamericanas, quedó en la nebulosa. O sea, incluso si uno mira, por ejemplo, la declaración de México con respecto a esta norma, no es una reserva. No es que diga México, yo no quiero que se me aplique el artículo 4 porque yo permito el aborto. Hizo una declaración que le entendía el artículo 4 permitiendo el aborto, ¿no? Entonces, no hay nada que indique que en la Convención Americana hay una prohibición para abortar y que por lo tanto, y además que esa prohibición debe ser penalizada, debe pertenecer al derecho penal. Yo podría decir aquí, con respecto a la Convención, lo mismo que dije en materia penal. Los derechos humanos no deben ni pueden corresponder a los intereses o a las percepciones de algunos sectores. Todos los sectores sociales deben estar de acuerdo. Y aquí no hay duda ninguna que esta percepción de penalizar el aborto tiene que ver con la Iglesia Católica. Estamos claros en eso. Y eso se ve hasta el día de hoy desde el Papa Francisco, que es bastante progresista según dicen, pero ahí está. Todos están ahí. Todos los católicos están ahí. Si yo pienso en la historia de la Convención Americana, tengo que llegar a la conclusión de que no hay mandato para los estados de penalizar el aborto. No hay mandato. Hay un mandato para el legislador local que debe proteger en general la vida del que está por nacer. Eso no quiere decir que haya que abortar, hay que buscar de qué manera se protege la vida del que está por nacer. Ahora, si yo uno eso con otros tratados y otras declaraciones, podría decir que la protección se le da a la madre que quiere tener un niño por la vía de alimentarla bien, de tener acceso a la salud, que es lo que dice otros protocolos. O sea, no es la Convención Americana la que dice eso, pero ahí está. Porque nadie puede interferir en el cuerpo de la madre mientras no haya algún interés que proteger. Y, por supuesto, puede haber un interés de proteger si es que la mujer tiene un embarazo de un feto que ya es viable, ¿no? Y en ese caso uno podría decir, bueno, el interés del Estado es proteger esto porque ya es una vida. Yo pienso que el feto no es una vida, el feto es un proyecto de vida. El feto no es vida humana, no es
el feto no es titular de derechos humanos. Y tampoco lo dice la Convención Americana en su artículo 4. La Convención Americana no pone al feto en el artículo donde dice quiénes son los que tienen derecho a los derechos humanos. Lo pone abajo, diciendo el legislador debe proteger esto, pero no está en el lugar correspondiente para decir este es un sujeto más. Y claro, porque si ponen que es un sujeto más, entonces tiene que darle todos los derechos. Y obviamente eso es absolutamente imposible hacer, ¿no? Pero este artículo 4 está, la penalización del aborto está, y hay que ver qué se hace. Si yo digo, esta restricción que consiste en penalizar el aborto es una restricción del de un derecho humano, tengo de inmediato que referirme a los requisitos para que la restricción de un derecho humano pueda ser compatible con la Convención Americana. Y el primer requisito es que haya una ley que penalice lo que hay, en nuestros países hay. El segundo objetivo es proteger los derechos de los demás o ciertos valores comunes como el orden público, la moral pública, los derechos de los demás ciertamente. ¿Y qué protege la penalización del aborto? Si el feto no es persona, ¿qué protege? Y de inmediato tengo que deducir de ahí que lo que protege es la maternidad, que es otra cosa. Es decir, el hecho de que una mujer emprenda este proyecto de tener un niño, un proyecto que eventualmente interesará a la sociedad. Todos sabemos que por muchos años la mujer es un factor muy importante en la demografía. Antes de ayer leía un artículo de Amartya Sen en el New York Times, en que decía que había terminado la prohibición de tener más de un hijo en China. Y esta prohibición terminó porque las mujeres han empezado a empoderarse, a trabajar, y los chinos se han dado cuenta de que no pueden ya con una mujer tan desarrollada, tan apta, llevarla hasta el punto de prohibirle qué hacer con su cuerpo, ¿no? Si quiere embarazarse o no. Pero Amartya Sen dice una cosa que es bien curiosa. Dice que esto le recuerda a Malthus y a Condorcet. Y la distinción entre Malthus y Condorcet, porque Malthus estaba, ¿no es cierto?, horrorizado porque íbamos a hacer mucho en el mundo. Pero Condorcet dice, sí, pero va a primar la razón de los seres humanos. Y la razón de los seres humanos va a ser una manera propia, natural de los seres humanos, de ir hacia un equilibrio entre población y tierra, ¿no? Y dice, eso es lo que está pasando en China. Eso es lo que está pasando en China. Y Amartya Sen dice, no se debe prohibir, no había necesidad de prohibir. Si hubiera habido mujeres que estaban emancipadas, que eran competentes, que no eran miradas como un ciudadano de segunda clase, entonces bien podría haberse no hecho esto y habríamos llegado a lo mismo, que empezó a bajar la población por la sensatez de la gente, ¿no? Ahora, si es viable, si el feto es viable y hay que interrumpir el embarazo por algo, entramos de lleno a ver cómo funcionan las restricciones en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y vamos a tener que ver si es necesaria en una sociedad democrática restringir esto de esta manera, ¿no? Tiene que haber una necesidad social imperiosa, debe ser conducente para conseguir el objetivo, y aquí hay toda una tesis doctoral de Verónica Undurraga, que creo que la mencionó Rebeca esta mañana también, donde ella dice que aquí muere la posibilidad de seguir para adelante porque
el penalizar el aborto no es conducente para terminar con el aborto, porque las razones del aborto son de tal entidad, de tal naturaleza, que no importa que se penalice, las mujeres lo van a hacer de todas maneras. Entonces dice, esto no es eficiente, no es conducente y por lo tanto debería mirarse de otra manera. Obviamente, ¿qué otra manera? Planificar, ¿no es verdad? Tener que todas las personas tengan acceso a los anticonceptivos, que tengan educación, es decir, hay toda una gama de cosas que debe hacer el Estado para disminuir los abortos, porque yo creo que a nadie le gustan los abortos, ni siquiera a las mujeres no les gustan los abortos, ¿no? Son una necesidad, que es otra cosa. Y por último, debe ser proporcional la restricción con lo que se quiere conseguir, y de nuevo Verónica Undurraga tiene un artículo en el último libro que se publicó recién ahora por Rebeca Cook como editora, donde explica qué es la proporcionalidad y por qué aquí no hay proporcionalidad tampoco. En suma, desde el punto de vista del derecho, y no quiero hablar de todas las otras consecuencias que tienen porque ya se ha hablado de ellas, habló Karen y han hablado otros antes, desde el punto de vista del derecho, hay razones legales para sostener que el aborto no debe ser penalizado, no debe ser penalizado. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que va más allá de las causales estas estrechas que están tratando de que se eximen de la penalización en algunos países. Hay una observación general 28 del Comité de Derechos Humanos, hay una observación general 24 de la CEDAW, donde se puede hablar del problema de qué se puede esperar de los estados en materia de la interrupción del embarazo. Y los jueces que están en presencia de un hecho, tienen a una mujer acusada por aborto y tienen una ley que dice que esto es un delito. Yo pienso, no sé si lo hacen, porque en realidad yo no me he ocupado mucho de esta última parte, pero yo pienso, ¿se estará usando la eximente de la falta de exigibilidad de otra conducta? ¿Habrá un eximente que podemos usar para decir, mire, es cierto, aquí hay un delito tipificado, aquí hay una conducta que se califica dentro de ese tipo, pero no hay responsabilidad, por ejemplo, por falta de exigibilidad de otra conducta? O sea, ¿qué hace una mujer que tiene 6 hijos, llega el marido borracho en la noche, la viola y se queda embarazada? Cuando es pobre, a duras penas mantiene a sus hijos, ¿quién le puede exigir que mantenga a ese niño? Aunque dicen la gente que está a favor de la penalización del aborto, no, claro, el Estado se hace cargo. ¿Qué Estado se va a hacer cargo de...? Exacto. Claro, lo que me hace pensar que en realidad en nuestro continente los únicos que tienen derecho son los fetos, no los niños. O sea, mientras estén en el vientre de la madre, tienen derecho, salen para afuera y ya no tienen. Yo tuve una experiencia hace años atrás que muestra muy claramente la hipocresía que tiene todo esto, ¿no? Una persona que se fue al Hospital de la Católica en Chile, muy católica ella, con un embarazo de un feto que era inviable. Y por supuesto le dijeron tiene que esperar. Y la tuvieron como 3 meses, y cuando el feto tenía como 5 meses, hubo un aborto espontáneo. Y entonces esta mujer, que era muy católica, dijo, quiero bautizar a este niño. ¿Y qué le dijeron a la católica? No, los desechos van al incinerador. Esa es la dignidad de este feto que quieren proteger, ¿no? Bueno, aquí paro. Muchas gracias, Cecilia, por tu charla, y Karen. Creo que han presentado las dos como unas
perspectivas muy interesantes. Primero desde como un caso muy concreto en un contexto de penalización, y Cecilia trayéndonos desde los principios del derecho penal y también introduciendo el derecho internacional de los derechos humanos para mostrarnos por qué la penalización del aborto no tiene ninguna justificación. Entonces vamos a entrar ahorita a las preguntas. Y creo que lo más fácil, o bueno, lo que hemos pensado para la sesión es que vayan levantando la mano y vamos conversando la conversación. Y mientras que comienzan, yo tenía una pregunta para Karen para comenzar. Me gustaría saber el delito por el que estaban persiguiendo en el caso que contaste, ¿cuál era? ¿Cuánto tiempo estuvo esta mujer en la cárcel, como para precisar un poco los detalles? Pero también me gustaría que nos contaras un poco desde el punto de vista como comparado, cuál es la persecución que se da por estos delitos en general en Esmeralda, o lo que tú has visto, y algo también un poco sobre, tú en este momento tienes un cargo en el que te toca ver muy probablemente el tema de violencia sexual, ¿no? En Ecuador existe una penalización al aborto en casos de violación. Me encantaría que nos contaras un poco de qué has visto en ese espacio. Bueno, vamos a ir en detalle a ver si me voy acordando pregunta por pregunta. El caso que les expuse, el caso de Carla, estuvo un mes exactamente, porque ella se le dictó la medida de prisión preventiva el 13 de noviembre del 2013 y el momento de la audiencia de sustitución de medida fue el 13 de diciembre del 2013. Entonces estuvo un mes bajo la figura de prisión preventiva, que ustedes conocen que es como una pena anticipada, porque en realidad al momento de ya celebrarse la audiencia de sustentación de dictamen, que fue en marzo del año 2014, en donde se le sobreseyó, o sea, fue procesada. El tema es cómo criminalizan a una persona por ejercer sus derechos. Y ese era el tema de discusión y el tema que se trataba de poner sobre relieve. El tipo penal en ese momento era el artículo 444, que preveía el tema del aborto consentido y que tenía una pena de 1 a 5 años específicamente para ese tipo penal. Es decir, las mujeres que se causaren a sí misma el aborto. Así más o menos rezaba el tipo penal de forma textual. Ahora nosotros en el Ecuador tenemos un nuevo código, que es el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014. El tema de Carla, como les manifesté en tiempo y espacio, era en el año 2013, es decir, con el código anterior. En el código vigente, es decir, el Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador en estos momentos, el tipo penal se mantiene y está establecido en el artículo 149. Casi de forma textual en los mismos términos. Lo único que se ha hecho es reducir la pena mínima. Ahora está una pena de 6 meses a 2 años, me parece. O sea, como que dijeron, los 6 meses se los vamos a conceder por las luchas a todo el tema de las organizaciones activistas de derechos humanos. Y es eso, o sea, se sigue penalizando. Desde el tema de la perspectiva de ya violencia de género, es sumamente doloroso para nosotros, para nosotras, quienes estamos a cargo de este tipo de unidades, y aquí está mi compañera Paula Vivanco, que también es fiscal en otra provincia del Ecuador, que es la provincia del Oro. Y mencionábamos, a partir desde que llegamos en esta convención, en este congreso, como estos casos que son tan duros, tan difíciles, que a muchos estremecen. Y yo veía la expresión cuando Jimena Casas exponía todo su estudio de vidas robadas, y veía la expresión en el rostro de la mayoría y era de horror. Son tantos los casos que a diario nosotros vemos que ya no nos llegan a horrorizar, nos conmueven sí, pero el sistema mismo nos hace fortalecer. Y no es que seamos duras, el sistema nos ha hecho duras, porque cuando va una víctima de violencia sexual, si tú te desvaneces con ella, entonces ¿en quién se apoya? Claro, sin dejar de lado el principio de objetividad que debe marcar nuestras investigaciones, pero dentro de ese principio de objetividad hay que hacerlo también con perspectiva de género, en atención a los derechos de esa víctima. Y si esa víctima está yendo hasta el Estado a pedir una respuesta tuya,
tú tienes que hacerlo de la forma más eficiente y de la forma más respetuosa de los derechos. Porque ahí estábamos, si no estuviésemos hablando de otra victimización, de la victimización secundaria, es decir, cuando la víctima accede al tema de la justicia, en donde ya no fue victimizada por el agresor, sino que ahora es victimizada por el ente estatal, y eso sí es preocupante. Porque es preocupante en el sentido de que si esa víctima no recibe esa respuesta eficaz, eficiente, precisamente el resto de víctimas o ella misma prefieren dejar que estos delitos queden en la impunidad. Es frecuente para nosotros, ya para aterrizar la idea que mencionaba, es frecuente para nosotros ver niñas de 11, de 12 y de 13 años violentadas por sus propios progenitores, por el resto de familiares, que deben llevar en su vientre, por no tener discapacidad mental, ojo, porque si tuviera discapacidad mental, eso sí era permitido el aborto, que deben llevar en su vientre este producto de la violación. Y son casos en donde llegan las chicas y las niñas y nos narran y nos dicen, pero es que yo no lo quiero tener. Entonces estamos enfrentados a un tema de sí, está criminalizado y está criminalizado, está dentro de nuestro derecho penal, de nuestro Código Orgánico Integral Penal, y como muy bien lo mencionaba Cecilia, ¿qué tan eficaz es penalizarlo si en efecto, en el otro sentido, los datos estadísticos nos dicen que el aborto ha incrementado? Entonces, no es que el tema va a ser como ejemplificador, ok, lo criminalizo, lo establezco dentro de la normativa penal, le impongo una sanción y esto sirve de ejemplo para que no lo hagan. No, es todo lo contrario, el efecto es todo lo contrario. Entonces, ¿qué tan eficaz es llevarlo hasta el derecho penal? No lo es, pero también entiendo que en la realidad de Ecuador también pasa por la realidad de muchos de los países, de las personas que estamos presentes aquí, que vaya por un tema político. En el Ecuador se pretendió precisamente despenalizar el tema del aborto para el tema para los casos de violaciones, y desde el Ejecutivo se dijo no, es por un tema netamente político. Entonces, bueno, vuelvo y repito, sigue la lucha, sigue la insistencia hasta el momento en que seamos escuchadas y escuchados, pero en el diario vivir, en lo que nos queda del diario vivir, en el caso de que aparezcan estos temas como surgió el caso de Carla, pues seguiremos haciendo una discusión, seguiremos haciendo una defensa y seguiremos haciendo un trabajo desde perspectiva de derechos humanos que sobrepasa el tema de materia legal. Muchas gracias, Carla. Y yo, para comenzar aquí, también tenía una pregunta para Cecilia. Nos hablaste ahorita en tu charla sobre los deberes de abstención del Estado, de no interferir en el ámbito de la intimidad de la mujer, pero creo que también eso pasa, digamos, a una siguiente pregunta del derecho internacional. El derecho penal encuentra ese límite, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los deberes de garantía de los derechos sexuales y reproductivos? Porque creo que ahí también no es la pregunta de no intervenir, sino hasta dónde tiene que proveer el Estado. Y también con tu vasta experiencia en el mundo del derecho internacional, en el Comité de Derechos Humanos y en la Convención Americana, creo que sería interesante que nos contaras un poco sobre tus perspectivas de llevar estas preguntas al ámbito internacional. Muchas veces, como la Corte Europea lo ha hecho, hemos visto que los temas sobre aborto directamente han salido o han sido determinados como en el espectro del margen de apreciación de los estados. Pero lo que vemos, por lo menos en Latinoamérica, es que muchas veces esas preguntas sobre el aborto no quieren ser enfrentadas o se continúa la criminalización y no hay. Y como lo decía también Karen, bueno, ¿qué nos queda? Si el derecho constitucional no nos está dando algo, el derecho internacional debía darnos, pero las Cortes no quieren responder estas preguntas. Mira, bueno, con respecto a la garantía, obviamente que el Estado tiene obligación, primero, de no penalizar, segundo, de proveer el acceso a la salud, que no tiene que ver solo con tratar a la mujer si tiene algún problema, sino que el acceso a la salud en el sentido de vigilar que su embarazo sea normal, que el feto esté bien, y tiene también la obligación de garantizar
que una persona que tiene un proyecto que interesa mucho a la sociedad, porque el nacimiento de personas es para la sociedad interesante, necesario muchas veces, que se provea a las madres de todo tipo de cuidados, que tengan buena alimentación, que sean cuidadas, etcétera, etcétera. Todas esas garantías debe el Estado cumplir, ¿no? Que la Corte Interamericana ha dicho hasta el cansancio con respecto de otros casos, que las garantías del ejercicio efectivo de los derechos humanos implica muchas políticas, implica mucho actuar, muchas acciones del Estado, no solo omisiones. Y naturalmente perseguir todo aquello que pueda llevar a las violaciones y a los embarazos no queridos, por ejemplo. O sea, tener un aparato, un mecanismo que permita que los violadores puedan ser realmente condenados, que las mujeres puedan no ser victimizadas 2 y 3 veces. Es decir, hay toda una gama ahí de cosas que el Estado debe hacer para garantizar. Con respecto a llevar la cosa al derecho internacional, mira, el problema es que los jueces, los comisionados de cualquier parte llegan con su carga ideológica, entonces a veces pasa como cuando se creó la Comisión Interamericana, que hay lo que se llama diría yo, una conjunción favorable de astros que hizo que hubiera una mayoría de gobiernos democráticos que creó la Comisión Interamericana en el año 59, y la otra conjunción favorable de astros es que estaba llegando Fidel Castro a Cuba. Así se dan las cosas en el derecho. Llegó Fidel Castro a Cuba y entonces había que preocuparse de los derechos humanos para que esto no tuviera el efecto dominó que tendría, porque Cuba indudablemente iba a contaminar a todos los demás estados. Y se dio esta conjunción y nació la Comisión Interamericana. Se adopta la Convención Americana del 69 y se demoran hasta el 76 para que entre en vigencia, o el 78, ya ni me acuerdo. En todo caso, muchos años. Porque los estados no tienen mayor interés en los derechos humanos. Y no lo tienen porque son, yo diría, miopes. O sea, no se dan cuenta, estoy diciéndolo absolutamente en serio, no se dan cuenta de que para el progreso económico del país, social del país, es indispensable que los derechos humanos funcionen, que se respeten. Porque el tema de los derechos humanos es un tema de cómo podemos tener una sociedad civilizada que respete a los demás, que no discrimine, y todo eso da como resultado un avance del país, un progreso del país, incluso en materia económica. Piensa tú en que en Chile, por ejemplo, y en muchas partes en Latinoamérica, hasta no hace muchos años, casi toda Latinoamérica, las mujeres eran yo me casé, era relativamente incapaz. Yo me casé con separación de bienes porque no quería eso, ¿no? Pero las mujeres que se casaban se volvían relativamente incapaces, no podían abrir una cuenta del banco. Entonces, ¿cómo pretenden que esas mujeres ayuden al país a progresar? Si no tienen ninguna experiencia de independencia, ¿no? La pones a trabajar en algo y ¿qué hago aquí? ¿A quién le pregunto? O sea, hay que pensar que para que los seres humanos puedan hacer progresar el país, tienen que ser educados, tienen que ser independientes, tienen que estar preparados para eso. Pero los estados, que en realidad yo diría no son los estados, son las personas que llegan a la representación de los distintos poderes del Estado, que miran sus 4 años de gobierno, sus 6 años de legisladores, y qué puedo hacer que no me toque mi parcela, que no me toque, y que deje yo un legado que se vea en 4 años, o que se vea en 6 años, cuando todo esto son tareas de muy largo plazo.
Estos son tareas históricas, o sea, cambiar la cultura de un país es una cosa difícil. Pero claro, hay que empezar por algún, y ninguno quiere empezar porque al principio puede tener costo. Yo no digo que, alguien dijo ayer que los derechos humanos eran gravosos. No son gravosos. Cuando uno mira el panorama en conjunto van a ver que no son gravosos, ¿no? Piensa tú en Dinamarca o en Noruega o en Suecia, ¿no? Donde la gente vive una vida que es totalmente distinta a la que vivimos nosotros y no ha pasado nada, son prósperos, se desarrollan. Yo estuve hace un tiempo en Holanda y en Holanda me quedé maravillada con la pujanza de los jóvenes que están creando cosas, pero increíbles. ¿Por qué? Porque están todos, ninguno es discriminado, pues. Entonces, cuando uno no es discriminado, da todo de sí, ¿no? Pero, y entonces llega un caso, yo no sé si alguien se va a atrever a llevar un caso a la Corte Interamericana sobre el aborto. Porque ¿qué pasa si te dicen que no? ¿Qué pasa si te dicen que no? Eso se acaba para siempre. Entonces, mandaron este caso de Artavia Murillo, yo no sé, estoy elucubrando aquí nomás, porque pensaron que la fertilización in vitro era un tema mucho más fácil, puesto que se admite en todas partes, y la Corte trató de avanzar, porque en esa época la Corte era progresista. Yo suplicaba que llegara un caso de aborto cuando yo estaba en la Corte. Porque no solo yo estaba en la Corte, había 2 o 3 personas más. Éramos una mayoría, claramente éramos una mayoría. No llegó nada, pues. Entonces, ese es el problema del derecho internacional, porque el derecho no es el derecho internacional, son las Cortes, y las Cortes son personas. Y las personas son lo que son. Muchas gracias, Cecilia. Pues podemos pasar allá. Acá hay una pregunta. Yo creo que me escucha. Quiero preguntarle a Carla. Karen. Karen, igual se oye mi voz. Sí, tranquila. El antecedente del caso que nos cuenta es que el caso fue desestimado. Ella logró un sobreseimiento, por lo tanto ya no hubo persecución penal en contra de ella, en ese caso en concreto. Entiendo que su nuevo puesto de trabajo es ser fiscal del Ministerio Público. Y aquí la pregunta, ¿qué hace la Fiscalía hoy con ese tipo de casos? Porque tendrán que seguir habiendo muchas cargas en el futuro. Sí, claro que sí, es muy buena la pregunta. Es que he estado en los 2 lados de la justicia, en la defensa pública y ahora en la fiscalía. Entonces, hasta decir cambiar el chip y toda la cosa mental, pero bueno, no creo que se necesite cambiar el chip ni nada, porque en realidad cuando eres fiel creyente de los derechos humanos, tienes una línea de actuación y que la logras plasmar en las diferentes actividades que realices. Desde la Fiscalía me ha tocado un trabajo duro, porque aquí voy a tomar las palabras de Cecilia, en donde tú ves que los operadores de justicia tienen su carga ideológica. Y es difícil ese tema. Entonces, por más que tú luches, a veces tú encuentras puertas y barreras cerradas. Y desde la Fiscalía, ya el fiscal que procesó a Carla ya llegó a ser mi compañero, pues. Entonces, a mí me ha tocado, incluso en el tema de las capacitaciones conjuntas que tenemos con los compañeros fiscales, estarles metiendo este corte de perspectiva de género, poco a poco, porque si ustedes ven en la importancia de la escala de delitos, el tema de violencia sexual e intrafamiliar, por favor, eso no es importante. Entonces vamos a hacer por un tema de drogas, ok, corramos por un tema del tráfico de hidrocarburos, nos alarma y nos llama la atención, pero un tema menor, como por ejemplo una violación, un tema de violencia intrafamiliar, entonces eso no es lo importante. De hecho, incluso a la fiscalía mía dentro de la institución es la bautizada como la Cenicienta, porque es que a nadie le gusta bailar con esa fiscalía.
Entonces, es así el tema. ¿Por qué? Porque no son delitos importantes, o sea, es por gusto hacerse problema. Entonces, en estas reuniones y demás, y desde los espacios muy reducidos en donde se me ha permitido intervenir, he tratado de ir metiendo el tema de la perspectiva de género, hasta llegar incluso ahora, que ha sido una lucha poquito a poco, ¿no? Poquito a poco como cucharita por cucharita, por ponerlo así de ejemplo, con el resto de compañeros en llegar al punto de que si tienen, por ejemplo, una flagrancia, porque todos turnamos rotativamente y hacemos el tema de cubrir los delitos flagrantes, cuando hay un tema de violencia sexual, ya no lo toman tan a la ligera. Por lo menos ya se dan el trabajo de llamarme y les he dicho, llámenme a la hora que sea, el día que sea, pero llámenme y háganme saber. Y yo presto todo lo que sea posible y mis conocimientos y salgamos. Entonces, ya por lo menos ahora lo hacen y lo hacen con más frecuencia. En los casos de abortos, con el tema de Carla se sentó un precedente. Ya no ha habido más el tema de, de procesamientos penales para el tema de los abortos consentidos, pese a que está la normativa penal. Pero eso también se debió a un trabajo que se hizo desde arriba, porque si hubiese sido local se quedaba ahí y después de un mes, 2 meses teníamos más procesos y más denuncias y más mujeres aprendidas y detenidas y procesadas y sentenciadas. Entonces fue también un trabajo que ya se hizo desde arriba con el Ministerio de Salud Pública, que se logró coordinar con el tema de médicos y demás. Entonces, fue un tema así. Desde allí, en Esmeraldas, no hay ninguna mujer más que ha sido procesada por el tema de abortos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Méndez. Yo vengo de México y bueno, soy litigante en una asociación civil. Mi pregunta es para Cecilia. Un poco me gustaría vincular o conocer un poco su opinión sobre el tema de acceso a la justicia, ¿no? Porque el tema de criminalización creo no solamente es qué mujeres están en la cárcel, sino cómo esas normas que criminalizan o que penalizan el aborto inhiben de que otras mujeres puedan acceder a abortos seguros, ¿no? Y justo lo que comentabas hace un rato sobre quién sabe si nos atrevamos en algún momento en algún país llevar un caso al sistema interamericano, eso nos devuelve la pelota al litigio que hacemos en nuestros países. Y cómo justamente no hay casos en donde los tribunales constitucionales de los países se pronuncien sobre este tipo de asuntos, ¿no? Es decir, cómo también eso evidencia que las mujeres no pueden acceder a la justicia, ¿no? Y pongo como ejemplo México. En México, nuestra Suprema Corte no ha habido un solo caso que se pronuncie sobre los derechos que se violan cuando a las mujeres no se les da la posibilidad de acceder a un aborto, ¿no? Entonces, un poco conectar con el tema del derecho de acceso a la justicia. Gracias. Gracias. Mira, el acceso a la justicia, uno puede tener normas para que no se discrimine en el acceso a la justicia. Y eso ayuda mucho. La Corte Interamericana tiene muchos casos en que ha examinado y ha decidido en casos de acceso a la justicia de inmigrantes, de gente con discapacidad. Es decir, eso es un tema preferente de la Corte. El problema no está en que no hay acceso, las mujeres no se atreven a ir. Y en un tema como este, que es un tema de religiosidad, este tema del aborto, tienen razón en tener temor de ir a la justicia, a menos que en el país donde están sea posible, no sea penalizado el aborto en ciertos casos y ellas podrían, como sucede en Argentina, por ejemplo. En Argentina las mujeres llegan a los tribunales, que a veces las tratan mal y deciden mal, pero tienen el precedente de la Corte Suprema. O sea, yo conozco varios casos de Argentina en que los jueces, a pesar de que la Corte Suprema Argentina ha interpretado la norma que es similar a la de Ecuador, la posibilidad del aborto cuando hay violación de una discapacitada mental,
la Corte Suprema Argentina ya ha dicho que eso incluye a todas las mujeres. Hizo una interpretación nomás. Pero aún así, sigue habiendo casos de jueces, pero tienen esta posibilidad allá arriba, ¿no es verdad? Que llegar arriba y sentar el precedente. Pero hay que tener coraje. Tienes que pensar también que las mujeres no se atreven a llegar a la justicia porque están acostumbradas a preguntarle a los maridos. O sea, nadie va a salir a hacer un juicio sin tener el consentimiento del marido o de la pareja o de lo que sea. Las mujeres a menudo no tienen internalizado sus derechos humanos. Los conocen de ahí para afuera y eso es algo que se ve, que yo vi en la Corte Interamericana, pero en todos los casos. La Corte Interamericana había un sinnúmero de casos donde había víctimas de masacres, había desapariciones. ¿Quiénes iban a los tribunales? Iban las mujeres. ¿Por quiénes peleaban las mujeres? Por los hombres. Y cuando uno les preguntaba, bueno, pero ¿a usted qué le pasó? Se desconcertaban totalmente. No, si a mí me violaron nada más, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó en Chile cuando se creó la norma para una ley para reparar a los torturados. Y llegaron muchas mujeres con un formulario a la Corporación Humana, que es una ONG de mujeres, diciéndole, pero yo no puedo llenar esto si a mí me violaron. ¿Dónde está la tortura aquí? ¿Dónde está esto? O sea, hay una cosa que va a demorar mucho. Yo te diría que la única manera de que los derechos humanos realmente sean respetados es que toda la gente crea en ellos y los defienda. Como en las dictaduras, cuando llega una dictadura uno dice, bueno, pero ¿cuántos permitieron esta dictadura? ¿Cuántos dijeron, no, si a mí no me va a tocar, me quedo calladito? O sea, hay una cosa de la sociedad que tiene que cambiar. Y sin eso vamos avanzando de a poco. Yo me he dedicado a hacer clases toda mi vida para enseñarle a las personas, decirles los derechos humanos son de ustedes, no son del Estado, son de ustedes. Y ustedes tienen que luchar por ello. ¿Alguna pregunta? Hola, sí, quería preguntarle a Karen, ¿cuál fue el argumento jurídico del juez o la jueza que decidió en el caso de Carla? Si fue por aplicación de una causa de justificación o fue un accidente de inexigibilidad de la conducta, porque tú has dicho que argumentaste desde los derechos humanos, pero ¿cuál fue la resolución en sí? ¿En qué se basó? Bueno, en realidad hubiese esperado que desde el juez, acá hay una pregunta donde el doctor, donde el caballero, bueno, ok. Hubiese querido que la resolución hubiese sido más motivada. Más el tema, nosotros como defensa pública, en ese momento lo que se hizo fue, como ya les manifesté, una argumentación desde derechos humanos que va por encima del tema de la legislación. El juez casi acogió en esos términos, pero no fue una resolución motivada basada, por ejemplo, en derecho comparado, en jurisprudencia y demás, porque no lo hizo. Simplemente fue acoger ya el tema de la defensa, es decir, una argumentación sobre derechos humanos y manifestarlo así. Pero no fue en realidad una decisión motivada que me hubiese gustado tener dentro del expediente, y en base a esta resolución ahí sí que se sentara un precedente jurisprudencial. Pasa mucho que también era el tema de que, como vuelvo y repito, esta carga ideológica, sociocultural de los operadores de justicia, en donde tenemos una cultura lamentablemente muy legalista, muy cerrada, en donde el tipo penal está a punto, se acabó. Entonces ese es el tema, y es muy cerrado y muy sesgado este tipo, que incluso hacerles pensar de forma distinta cuesta mucho. Entonces, en ese sentido, la argumentación, que bueno, no fue acogida en su totalidad la defensa que se hizo, pero en algo
se acogió y en eso fue el basamento del juez al momento de resolver, o sea, lo establecido en la Constitución, en el principio de no discriminación, el tema de la aplicación directa, inmediata, eficaz de los derechos y en base a eso fue lo que básicamente se resolvió al momento del sobreseimiento de Carla en la audiencia respectiva. Sí, una reflexión, pues habló del tema de Argentina, en mi caso, bueno, yo soy argentino, yo terminé en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que es una provincia argentina, siendo fiscal jefe de la unidad de delitos contra la integridad sexual, al mando de una unidad formada por 20 personas, de las cuales 19 son mujeres. O sea que ahí la alineación de astros para ella fue terriblemente mala. No para mí, porque la verdad que entendí, a partir de trabajar con mujeres, que fue, y con tantas sobre todo, aprendí muchísimo y pude progresar mucho en lo que es mi visión de los casos con perspectiva de género, pero quería hacer una reflexión respecto de lo que es los derechos sexuales y reproductivos y vistos desde la amplitud que la tenemos que ver, porque aquí vos traes un caso de una niña y yo traigo el caso, ¿no?, de una niña que siempre llamo Juana, que es una niña que, según la teoría del caso de la Fiscalía, de un juicio oral que nosotros llevamos adelante, o sea, nosotros estamos en la trinchera como vos todo el tiempo, estamos con el teléfono abierto y bueno, estamos solucionando casos todo el tiempo, o tratando por lo menos de hacerlo. Una niña que, según nuestra teoría del caso, había sido abusada de los 13 a los 17 años por su padre biológico, pero desde los aproximadamente 15 años y medio y hasta los 17, hasta que se produce este develamiento accidental, había tenido una relación con un novio, con el cual había tenido también inclusive relaciones sexuales. Desde ya que es un caso de libro, porque se produjo todo lo que se tenía que producir, la defensa tratando de traer esas relaciones sexuales con el novio como desincriminantes, mensajes de texto donde la niña le decía a su novio que le iba a entregar su virginidad y la defensa planteando cómo puede ser que alguien diga que va a entregar su virginidad si ya había sido abusada anteriormente. Bueno, todos los estereotipos habidos y por haber se dieron en este caso, inclusive las retractaciones y demás. Pero en un momento ella se pelea con este novio, que era la que la había logrado empoderar para lograr denunciar y romper ese secreto familiar de esa familia patriarcal, que la lleva a poder denunciar y a que se produzca un develamiento casi accidental, como en todos estos casos. Ella se pelea con el novio y embarazada se encuentra sola nuevamente en la vida, ¿no? Embarazada, no sabía ella de quién, y se encuentra otra vez sola en la vida. Y tiene que volver a la casa de su padre, de su madre, que no la apoyaba, y de sus hermanas, que tampoco la apoyaban. Es decir, ella fue la que rompió ese secreto de esa familia patriarcal y tuvo que irse. Y entonces en ese momento, bueno, amén que se produce una retractación de ella, que la obligan a ir a la fiscalía a hablar con nosotros y a retractarse, inclusive a decir que era mentira todo lo que había denunciado y demás. También la llevan, y ahí voy al fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte Suprema de Argentina es muy amplio en cuanto a la interpretación que hace al peligro para la salud de la mujer, ¿no? Es amplísimo. Y también llega a niveles de considerar la salud social de esa mujer. Digo, ¿qué pasa con esa adolescente, por ejemplo, cuando va al colegio embarazada? Como toda esta cuestión, ¿no? No solamente la salud física o psicológica. Entonces, por supuesto, y particularmente nuestra provincia, con esto termino, es muy amplia en cuanto a la protocolización de ese fallo de la Corte. Es decir, que en nuestra provincia Santa Fe es una de las provincias donde más fácilmente las mujeres pueden acceder a la posibilidad de tener un aborto. Entonces, por supuesto, la familia la lleva a un efector público, a un efector de salud público, para poder abortar. Y del efector público de salud le dicen que sí, que estaba muy bien y la tratan de convencer inclusive de abortar. Y ella decide no abortar. Y decide tener el hijo. Digo, ¿cómo muestra esto la amplitud del derecho reproductivo? Porque la trataron de convencer durante mucho tiempo los efectores de salud, parados quizás en un lugar de esa pendulación que se da a veces,
parados en un lugar como que entendiendo que esta chica necesariamente debería querer abortar. Y no es así. Hoy está feliz con su hijo sin saber de quién es ese hijo, pero ese hijo le representa ese hijo le sirvió para salir. Hoy, gracias al destino, también pudo hablar con su novio y ese hijo, que será de su novio, para ella es así, sin necesidad de ningún ADN, pudo conformar su propia familia y pudo salir de las ideas de suicidio y del tremendo estrés postraumático que esto le había provocado. Es que es la decisión libre de ella. Exacto. Por favor, levanten la mano. Acá han levantado la mano. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Por favor, No, bien por cortito favor. para tener tiempo. Sí, sí. Yo soy abogado peruano. Yo quiero felicitar a la colega Karen, el caso que nos ha traído a este congreso. Y quiero aclarar un tema. Como abogado, nosotros acá en el Perú entendemos que el acto de sobreseimiento viene a ser cuando no hay pruebas. Cuando no hay pruebas que incriminen a la persona que le están procesando, se da el acto de sobreseimiento. Y si no hay pruebas que le incriminen a la persona que le están procesando, en este caso de Carla, yo creo que el juzgador, el operador de justicia, y este es el juez, debió haber motivado esa resolución. Porque la forma como lo ha hecho es una forma muy sublime. Entonces lo ha hecho un aspecto de fantasía. Hablar de términos de los derechos humanos, poner pretextos, decir no, yo creo en los derechos humanos, sin embargo en la realidad no los cree, no cree. Entonces debió haberlo hecho fundamentadamente, porque esa resolución, si estaba bien fundamentada en el devenir, debió asentar jurisprudencia. La colega nos ha dicho antes de que sí, en el lugar donde ella estuvo defendiendo como agente fiscal, ¿no? Acá lo conocemos como agente fiscal, ¿no? Como defensora pública en ese momento. Usted era el abogado de oficio. Sí. Lo que acá le llamamos abogado de oficio. Sí. Exactamente. Eso porque yo no le entendía, digamos, esos términos porque aquí el abogado de oficio es el que depende del Ministerio de Justicia y defiende. En Ecuador es la defensoría pública. Y ya, acá hay abogado de oficio en los juzgados, en los tribunales y aparte el fiscal, que es otro campo. Perfecto. Sí. Pero mis felicitaciones, colega, porque usted nos dice que en ese lugar ya no se ha vuelto a procesar a otra mujer con esos elementos. Gracias. Vamos a pasar una última ronda de preguntas para que sean contestadas en conjunto. Sí, por favor. Levanten la mano quienes desean participar. Solo 2 personas ya por cada columna. Por acá primero. Sí, gracias. Es para Cecilia. Tú mencionaste en tu exposición, hablaste sobre la viabilidad del feto. Y a mí me gustaría preguntarte qué opinas tú en relación a que el aborto se sujete a la viabilidad del feto. Porque casos de violación de niñas que no se han dado cuenta que están embarazadas. Yo soy de México y hay casos que hemos llevado donde hay niñas. Ha sido una constante de que las adolescentes, 11 a 14 años, que han sido víctimas de violación, continúan con su periodo y los médicos han dicho que incluso esto es síntoma de que han tenido amenaza de aborto, ¿no? Y ellas no se enteran por desconocimiento, pobreza, ignorancia, etcétera, pero además por esta cuestión de la amenaza de aborto, no se enteran ya hasta muy tarde que están embarazadas. Entonces, pues esto complica un poco el tema de la interrupción porque ya rebasa bastantes semanas, o en casos, por ejemplo, no detectados oportunamente de malformaciones, algún tema incompatible con la vida, también ya rebasa las semanas y entonces empiezan los comités de ética médicos, que si ya está muy avanzado, que si ya son muchas semanas del feto, y entonces siempre es un obstáculo, ¿no? Y lo quiero enlazar con otro tema, que es la OMS, que habla de, bueno, cuándo ya un feto es viable, pero en la realidad de nuestros países, en Latinoamérica, sabemos que a lo mejor un feto es viable de 21 semanas, pero en Holanda. Pero en América Latina estamos hablando de que no es viable a las 30, porque en México al menos
hablamos de condiciones de falta de recursos, de falta de infraestructura médica, donde no hay incubadoras, no hay recursos, pues, para que un producto sea viable. Y entonces, ¿viable en qué sentido, no? Porque ¿dónde está la calidad de vida de ese feto? Que va a ser ciego, que va a tener un retraso mental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas en relación a esto de la viabilidad? Bien. Buenos días, Tania de Bolivia. Y más que una pregunta, creo que producto de todos estos análisis y socializaciones de normas y experiencias que se han trabajado durante estos años con el tema del aborto, creo que nos cabe hacer propuestas. Si bien tenemos experiencias muy positivas en cuanto a logros en la parte jurídica, creo que tal vez aquí y nos faltaría tal vez hacer énfasis en lo que esta mañana también decían, trabajar un poco más creativamente en cómo hacemos para que estos dos escenarios, tanto el de salud como el de jurídico, permeen en su aprendizaje, en su empoderamiento de la ciencia que eligen, para transversalizar el tema de género y de derechos humanos. En el tema del aborto tenemos dos escenarios donde las mujeres terminan siendo un objeto y donde los médicos y los abogados, en este caso los jueces, deciden por esa mujer, si sí o si no. Los médicos desde su práctica se cierran en un doble imaginario donde en la instancia pública no lo hacen, pero en la instancia privada sí lo hacen. Pero además son ellos los que deciden si deciden denunciar o referir el caso o directamente resuelven el caso de otra manera, pero la mujer no decide. Y en el área jurídica tenemos lo mismo. Los jueces se reservan el derecho de aplicar la letra muerta, como se dice, pero sin ese enfoque de género. Y creo que ahí es donde deberíamos trabajar desde la base. Es decir, por un lado, desde la formación de niños y adolescentes con temas de derechos, pero sobre todo en la formación de especialidad en las universidades, transversalizando temas de género y de derechos humanos, para que estos profesionales, si no simpatizan 100% con el tema, pero por lo menos tengan luces a la hora de resolver o atender los casos. ¿Alguien de la fila ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, el tema de la viabilidad es un tema que no es absoluto, no es como decir el plazo es hasta tal día o hasta tal mes. El tema de la viabilidad depende de que si el feto sale va a vivir y por lo tanto cada país tendrá que determinar su viabilidad. ¿Cuándo estimará? Porque cuando yo estoy pensando, ¿no es cierto?, en un feto viable para los efectos de decir aquí hay un interés del Estado y entonces tenemos que entrar a comparar los derechos de la mujer con los intereses del Estado en este niño que ya es viable. O sea, ya podría sobrevivir fuera del vientre de la madre. Ese es el problema. Y ahí se aplica todo el derecho internacional en materia de restricciones. O sea, va a haber una ponderación de qué efectos causa el preferir la vida de la madre o preferir la salud de la madre o en preferir al feto. Y esta viabilidad entonces va a depender de dónde estés, de cuáles son las circunstancias. De hecho, no puedes cargar un plazo determinado en una niña que no se da cuenta que está embarazada, que eso sucede efectivamente muy a menudo. Entonces, la viabilidad es un concepto como el plazo razonable del debido proceso. O sea, uno tiene que ver cuáles son las condiciones y decir, a ver, qué le corresponde a uno y qué le corresponde a otro y después decidir. Eso sería una manera adecuada de resolver el problema. Vale, pues entonces muchas gracias Cecilia, muchas gracias Karen, ha sido un placer.